Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor es la única que puede guiar y direccionar al hombre según el verbo, según Dios. Dios nos muestra desde el principio cómo Él formó y creó al hombre. Dios nos muestra desde el principio de qué manera el hombre tendría que trabajar para Él cuando Él le llama a trabajar en su obra. Dios nos muestra y nos revela quién es Él. Dios nos da sus características. Él nos dice que Él es limpio, que Él es puro y que Él es santo. Él nos dice que Él es espíritu. Dios le muestra al hombre de qué manera éste tiene que trabajar en su obra cuando Él le llama y le entrega un ministerio. Dios nos muestra y nos revela cómo el hombre tiene que trabajar en su obra cuando Dios le llama y le entrega un ministerio. Cuando Dios le entrega su palabra al hombre, a través de ella Dios le explica qué el hombre tiene que hacer y qué el hombre no puede hacer. Esto fue lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva desde el principio cuando les entregó el primer ministerio. Este fue el ministerio de la familia. El hombre que Dios llama a trabajar en su obra debe de permanecer pegado a la fuente. En el momento que éste mire al mundo, inmediatamente va a morir espiritualmente. Va a comenzar a desobedecer la palabra del Señor. Va a comenzar a caminar bajo sus propios deseos carnales. La palabra del Señor sería la que guiaría y direccionaría al hombre siempre que Dios le llame a su obra. Siempre que Dios le entregue un ministerio al hombre, la palabra del Señor sería la que guiaría al hombre. La palabra del Señor es la que puede alimentar aquella esencia que Dios depositó en el hombre. Según el tiempo de Dios, según la palabra del Señor y según el ministerio que Dios le entrega al hombre. El tiempo y la palabra la tiene Dios. Al hombre le toca obedecer a la palabra del Señor cuando Dios le llama a trabajar en su obra. Dios forma y capacita a los hombres según su palabra. Si Dios llama a algún ministerio y este ministerio desobedece a la palabra del Señor, quien toma este ministerio es Satanás. Satanás, siendo astuto, se siente en la casa de Dios, se hace pasar por él y el hombre no se da cuenta. Esto es porque Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Dios le explica al hombre que llama a trabajar en su obra en detalles espirituales lo que éste tiene que hacer según el ministerio que él le entrega. Según el tiempo de Dios. Dios es espíritu y su palabra también. Cuando Dios formó y creó al mundo, cuando Dios creó al hombre, la palabra del Señor nos dice que Él declaró, que Él sopló. Él declaró sobre el mundo y sopló sobre el hombre aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea que Dios crea el mundo conforme a su palabra. Dios crea el hombre conforme a su palabra. Y cuando crea el hombre, Él sopla y deposita poder en el hombre. Dios con su poder creó el mundo y creó al hombre. Dios
creó según su capacidad espiritual. Todo lo que Dios creó bajo su capacidad espiritual, Dios no tan solo lo depositó en el libro de la ley para que aquel hombre que Él llamó a trabajar en su obra siguiese su palabra. Dios, a través de su palabra, direcciona al hombre que Él llama a trabajar en su obra. Dios direcciona al hombre en el espíritu, según el tiempo de Dios. O sea que cada ministerio que Dios llama a trabajar en su obra tiene que caminar, tiene que trabajar según el tiempo de la palabra del Señor y según el ministerio que Dios le da. Cuando Dios le entrega al hombre, lo voy a volver a repetir, un ministerio, Dios es el único que guía y direcciona al hombre. Él es el único que envía. Dios le explica al hombre desde Génesis hasta Apocalipsis el momento que el hombre tiene que moverse a ejercer algún trabajo que venga de él. Dios mismo sería el que enviaría al hombre según el tiempo. Según el tiempo. La palabra del Señor, como podemos ver, cada uno de los ministerios que Dios formó y creó, cada uno de los hombres que Dios les entregó ministerios, hubo un tiempo, hubo una temporada que ellos trabajaron para el Señor según la asignación que Dios les había entregado, según el ministerio que Dios les había dado. Hubo momento de guerra, hubo momento de paz, hubieron momentos a través de la palabra que el hombre tuvo que seguir espiritualmente. Dios se mueve según su palabra, la cual es espíritu, y según el tiempo de él. De esta manera, el hombre que Dios forma y crea y llama a trabajar en su obra, debe de trabajar para el Señor. Cómo el hombre ejerce un trabajo para el Señor es viviendo en el espíritu y guiándose de la palabra del Señor. Para estos tiempos de apostasía, la palabra del Señor se está moviendo en el tiempo el cual Dios le dice al hombre que son tiempos finales. Lo voy a volver a repetir. El mundo y las naciones, la iglesia del Señor está bajo apostasía. Este es el tiempo que la iglesia del Señor está viviendo hoy. Dios se mueve por temporadas, por tiempo. Él es espíritu. Para el hombre poder entender el tiempo de Dios, necesita vivir en el espíritu. Dios, cuando entrega los ministerios a los hombres, de igual manera estos ministerios caminan espiritualmente.